Bueno, hola niñas, en esta ocasión vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos de química que están relacionados directamente con la estructura atómica, con la estructura del átomo. Empezamos hablando acerca del átomo. El átomo se define como una partícula mínima de un elemento que conserva sus propiedades químicas. Recordemos que el átomo compone la materia y que es divisible porque tiene partículas subatómicas. Además, presenta las siguientes partes. Presenta un núcleo, que es su parte central, determina su masa porque justamente contiene las partículas subatómicas que tienen mayor masa en el átomo, que son los protones y los neutrones. También tenemos a la corteza, periferia o nube electrónica, que es la parte extranuclear, es decir, lo que está alrededor del núcleo, que determina el volumen del átomo y que presenta electrones en movimiento. Cuando hablamos de las partículas subatómicas, hablamos comúnmente de tres, aunque hay otras que se han descubierto, que son los protones, los neutrones y los electrones. Miremos acá la tabla. Los protones se representan con la letra P, tienen carga eléctrica positiva, se ubican en el núcleo y fueron descubiertos por Eugen Goldstein. Los neutrones se representan con una N, no tienen carga eléctrica, también se ubican en el núcleo del átomo y fueron descubiertos por James Chadwick. Los electrones se representan con una E y un superíndice negativo, tienen carga eléctrica justamente así, negativa, y se ubican en la periferia o corteza del núcleo. Del átomo y fueron descubiertas por J.J. Thomson. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo atómico de un elemento químico. Es decir, es el número de cargas positivas que presenta el átomo. Es característico para cada elemento. Cada elemento químico presenta un Z distinto. En la tabla periódica podemos comprobar esa información. El hidrógeno tiene un Z equivalente a 1, el helio 2 y así sucesivamente. No hay ningún elemento de la tabla periódica que coincida en su número atómico. Recordemos, o esto es importante, el Z, que es el número atómico, siempre equivale al número de protones, es decir, al número de partículas con carga positiva que hay en el núcleo. Si hablamos de un átomo neutro, que ahora vamos a definir qué significa átomo neutro, también va a equivaler al número de electrones. O sea que un átomo neutro va a tener en común tres cosas: el Z, el número de protones y el número de electrones. Van a tener el mismo valor, porque es un átomo neutro. ¿Qué es el número másico o número de masa? El número másico o número de masa siempre la vamos a representar con una A mayúscula. Indica el número total de partículas que hay en el núcleo del átomo. Sabemos entonces que en el núcleo se ubican los protones, que son con cargas positivas, los neutrones que no tienen carga, y al sumar protones y neutrones puedo calcular el número másico o número de masa. Recordemos que el número atómico se representa con Z, el número másico se representa con una A mayúscula. Matemáticamente yo podría calcular el número másico conociendo el Z y el número de neutrones que hay en el átomo. Z más N equivale al número másico. Z es el número atómico, es decir, el número de protones, y N el número de neutrones. Es muy importante aclarar que el número másico siempre corresponde a un número entero, no decimal, y no debe confundirse con otro concepto que es muy parecido, que es el de masa atómica, pero no son sinónimos. Miremos acá, por ejemplo, las diferencias entre un átomo neutro y un ion, que son conceptos también que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la estructura del átomo. Un átomo neutro es un átomo que no ha ganado ni ha perdido electrones, por lo que posee igual número de cargas positivas, protones, y negativas, electrones, por lo que se cumple que el Z, es decir, el número atómico,
es igual al número de protones y también al número de electrones. ¿Cómo se representa un átomo neutro? Vamos a hablar acá, la E equivale al símbolo del elemento químico. Podría tratarse de sodio, N mayúscula, A minúscula, o de hidrógeno, H mayúscula, o de litio, L mayúscula y minúscula, y así sucesivamente. Siempre esta E equivale entonces al símbolo del elemento químico. A es un número másico, el número de protones y de neutrones. Recordemos, primera letra del abecedario A y la última Z. A, Z, número másico, número atómico. El Z, recordemos que es el número atómico que equivale al número de protones. Y como hablamos acá de un átomo neutro, también equivale al número de electrones. ¿Qué es un ion? A diferencia de los átomos neutros, los iones son también átomos pero tienen carga eléctrica. Eso significa que no poseen el mismo número de protones y electrones. En los iones se cumple que el Z siempre equivale a los protones, al igual que en un átomo neutro, pero el número de electrones es diferente. ¿Por qué? Porque en los iones siempre hay o una pérdida de electrones o una ganancia de electrones. De ahí que se clasifiquen como cationes si pierden electrones y se cargan positivamente, como vemos acá, y aniones que ganan electrones se cargan negativamente, como vemos acá. Entonces, siempre que veamos un ion con carga positiva es que perdió electrones, tiene un exceso de protones y perdió electrones. Los aniones tienen un exceso de electrones, ganaron electrones. Bueno, cuando miramos una tabla periódica, es muy normal que se pueda confundir el número másico, el número atómico, la masa atómica y la ubicación en los símbolos que trae la tabla periódica. Es importante que no se confunda. Si tomamos una tabla periódica típica, vamos a encontrar, por ejemplo, si analizamos el elemento del hierro, que tiene un número atómico igual a 26, es decir, 26 protones, vemos que este hierro tiene una masa atómica de 55.847 UMAS, unidades de masa atómica. Todos estos números que están acá también equivalen pues a ciertas propiedades típicas de ese elemento químico. Sin embargo, miremos acá la representación de esa especie de átomo. Aquí tenemos el hierro, ¿sí? El número másico siempre está en la parte superior, el número atómico está en la parte inferior. En la tabla periódica normalmente se encuentra el número atómico en la parte superior y debajo del nombre del elemento o del símbolo aparece la masa atómica. Miremos acá, la masa atómica es un número decimal, el número másico es un número entero, que corresponde casi que a redondear la masa atómica. Es muy importante aclarar algo. El número másico corresponde a la suma de protones y neutrones. No hablamos de los electrones porque la masa de los electrones es muy poco significativa, ¿sí? Es mucho menor respecto a los protones y neutrones. La masa de protones y neutrones es superior a la de los electrones. Por eso, cuando hablamos del número másico, solamente se suman protones y neutrones, los electrones no. Esta masa atómica que tiene decimales se le atribuye a otras características que veremos en clase más adelante, pero la masa no es lo mismo que el número másico. ¿Listo? Y no confundir la posición del número atómico acá con el número atómico que está en la parte acá inferior. Finalmente vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de cálculos en átomos neutros y de iones. Miremos acá esta especie, este es el aluminio, tiene un número másico de 27, o sea A, tiene un número atómico Z igual a 13. Acá es muy sencillo hacer pues, el ejercicio porque ya desde la representación podemos concluir pues, ciertos datos. Este es un átomo neutro de aluminio porque no tiene carga eléctrica, lo que indica que no ganó ni perdió electrones. Y ya sabemos que en un átomo neutro siempre el número atómico Z equivale al número de protones P y al número de electrones E. Por eso siempre acá, por ser un átomo neutro, el Z, los protones y los electrones van a tener el mismo valor.
Sin embargo, el número másico es distinto. Aquí vemos que es 27, es muy fácil de identificar, pero yo podría no tener acá este valor y decirles, por ejemplo, que ustedes indiquen cuál es el número másico. Para ello tendrían que conocer ustedes el número atómico y el número de neutrones. Al sumar esos dos valores obtendrían el número másico, que en este caso es 27. ¿Y cómo calculamos los neutrones? Es muy sencillo. De esta misma fórmula que es A igual a Z más N, podemos despejar los neutrones. Los neutrones se calculan como la resta entre A menos Z. A, primera letra del abecedario, Z última. A menos Z equivale a neutrones. 27 menos 3 es 14. Miremos acá. Acá corresponde también a un ejemplo del aluminio, pero en este caso se trata de un ion, un catión. Sabemos que es un catión porque perdió electrones, está con carga positiva. Recordemos, cargas positivas es pérdida de electrones, cargas negativas es ganancia. En este sentido, si yo tuviera no un 3, sino simplemente un signo aquí en más, equivaldría a un electrón. Pero cuando hay un número, acá en este caso es 3, equivale a 3 electrones que perdió este elemento, este átomo. Entonces, A es muy sencillo, 27, Z es 13, protones equivale siempre a Z, es decir, protones equivale a 13, pero acá miremos que es distinto respecto a este ejemplo de arriba, no podemos decir que tenemos 13 electrones porque se trata de un catión que perdió electrones. Si se asume que tenía como átomo neutro 13 protones y 13 como número atómico y hay un 3 más, significa que perdió 3 electrones, quedó con 10 electrones. 13 menos 3 son 10 electrones. ¿Y cómo calculamos los neutrones? Muy sencillo, A menos Z, o sea 27 menos 13 da 14. Miremos acá otro ejemplo, aquí está el azufre, también es un átomo neutro de azufre, no tiene carga, un número másico de 33 y un número atómico de 16. El número másico A es 33, el número atómico es 16, que equivale también a los protones y equivale también a los electrones, por tratarse de un átomo neutro. ¿Cómo calculamos los neutrones? De nuevo, restamos 33 menos 16 y eso nos da 17 neutrones. Ahora miremos acá. Este es un ion, un anión. ¿Por qué es un anión? Es un ion que ganó electrones, en este caso 2 electrones. Número másico, de nuevo 33. Número atómico, Z, 16, que equivale también al número de protones. Pero aquí no podemos decir que hay 16 electrones, porque este señor azufre ganó 2 electrones. O sea que al tener 16 más 2 da 18 electrones. ¿Y cómo calculamos los neutrones? Restamos 33 menos 16 y da 17. Miremos que aquí son comunes el número másico, coincidencialmente el Z, protones, los neutrones, pero los electrones son distintos porque acá se trata de un ion. Por último vamos a hablar de los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que presentan igual número de protones y electrones, pero diferente número de neutrones. Eso significa que tienen igual Z, recordemos que el Z es el número de protones, tienen igual número de electrones porque se tratan de un ejemplo de átomo neutro, pero es diferente su número másico porque cambia su número de neutrones. Vamos a verlo más a profundidad a través de este ejemplo. Estos son los isótopos del hidrógeno, que se llaman protio, deuterio y tritio. Miremos acá la representación, un electrón orbitando alrededor del núcleo. En los tres isótopos tienen igual número de electrones, tienen el mismo número de protones, que tiene carga positiva, aquí hay un protón, aquí también y aquí también. Pero acá no tiene neutrones, aquí tiene uno y aquí tiene 2 neutrones. Miremos en la representación. El protio, un isótopo del hidrógeno, tiene un número másico de 1 y un número atómico de 1. El deuterio tiene un número másico de 2, un número atómico de 1
y el tritio tiene un número másico de 3 y un número atómico de 1. ¿Cómo calculamos las partículas subatómicas? Recordemos que el Z equivale siempre al número de protones, por lo tanto, si aquí este es el Z, en todos los tres casos hay un protón. Como no tienen carga eléctrica, asumimos que son átomos neutros y por lo tanto también ese protón equivale al número de electrones, uno en cada isótopo. Pero miremos acá, el número másico es distinto, aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3, porque justamente el número de neutrones varió. Acá, neutrones 1 menos 1 es 0, acá no vemos neutrones. 2 menos 1 es 1, aquí hay un neutrón que se representa en azul, y aquí 3 menos 1 son 2, que se representan en azul, 2 neutrones. Los isótopos incluso en la medicina se utilizan mucho porque tienen capacidad para emitir una gran radiación que incluso eh, tiene fines médicos en cuanto al tratamiento, por ejemplo, del cáncer. Algunos tipos de cáncer utilizan pues los médicos isótopos radioactivos. Esas son algunas fuentes consultadas. Gracias por su atención.